Estamos hablando de que abril, que sería cuando las personas tendrían que irse, si no Ajá. son deportadas, está a la vuelta de la esquina. Cuando tienes una vida construida, hijos en el colegio, un trabajo estable, tienes una, digamos, una vida, en la vida esa, digamos, en tranquilidad, sería como recoger para irse, no se sabe a dónde. ¿Cómo se hace para manejar esa situación, Luis, cuando no tienes opciones y te encuentras como en un callejón sin salida? Incertidumbre, esa es la palabra que mejor describe lo que estamos sintiendo los venezolanos. Aquí en Estados Unidos, obviamente, por el tema migratorio, pero también el venezolano que espera en nuestro país que las cosas se resuelvan para poder vivir en paz. La incertidumbre, ¿cómo la manejamos en este momento? ¿Cómo hacemos que no nos congele, que no nos paralice? Vamos a conversar sobre eso hoy con nuestro psiquiatra de cabecera, Luis Arocha Mariño. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Pati? Bueno, Luis, Sí, comienzo por decirte que nosotros, Luis y yo, habíamos acordado que este era el tema que íbamos a tratar el día de hoy, ¿no? Y justo antes de venir para acá, hablé con alguien muy querido que está atrapado con esta decisión que se ha tomado de revocar la prórroga del TPS aquí en Estados Unidos. Y me dijo, lo que siento es una gran incertidumbre, justo lo que habíamos hablado Luis y yo, que teníamos que tocar como tema el día de hoy. ¿Cómo se maneja eso, Luis? sí. Fíjate, efectivamente la certidumbre es un elemento importante en nuestra paz y en nuestra tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya uno puede predecir más o menos lo que va a acontecer a continuación y eso nos brinda entonces la seguridad, la confianza para decir, bueno, estoy en un clima seguro, estoy en una situación que yo puedo manejar, que yo puedo dominar, que yo puedo tomar decisiones adecuadas, asertivas a las demandas de un mundo que está en permanente cambio. Fíjate, Pati, a mí en este momento me preocupa mucho es esa persona que nos está viendo, esa persona que te dijo, oye, yo ahora lo que siento es una gran incertidumbre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de la incertidumbre a la ansiedad hay un solo paso. De la incertidumbre a la tristeza hay un solo paso. Y esas dos emociones, cuando se quedan instaladas, se convierten realmente en algo muy peligroso para la salud personal y para la toma de decisiones. Generalmente afecta la toma de decisiones, las emociones, la afectan en el mismo sentido que la emoción es calificada como positiva o negativa. Si yo califico negativamente a mi emoción, pues me va a conducir a tomar decisiones erróneas, a tomar decisiones apresuradas, a tomar decisiones con inmediatez y no con la posibilidad de alargar digamos, la toma de decisiones para tomarlo de una manera más consciente, de una manera más meditada, de una manera más estratégicamente diseñada. ¿Mm? Por eso es que es tan importante este punto, ¿no? Y como decías tú, pues en estos momentos, tanto dentro como fuera de Venezuela, hay este clima que está tomando vanguardia en el caso de los Estados Unidos, pero que probablemente empiece a repicarse también en otros países, ¿no? No sería nada extraño. Por eso es muy importante tener herramientas a mano que nos sirva para minimizar la incertidumbre, pero más que minimizar la incertidumbre, hacernos dueños de la respuesta emocional que tenemos ante esa incertidumbre, ¿no? Entonces, el asunto es cómo hace las personas que uno percibe que están claras
en cuanto a cómo responder ante la incertidumbre, ¿no? Tomemos el ejemplo, bueno, el ejemplo que tenemos en estos momentos, ¿verdad? El caso paradigmático que es María Corina Machado, ¿no? Fíjense, cuando ayer María Corina vuelve a dirigirse a las personas, a la mayoría de los venezolanos, encontramos el mismo elemento de seguridad que hemos percibido en ella, como cuando ella dice, esto es hasta el final. Claro, cuando uno dice hasta el final, ¿qué está diciendo? El final, digamos, de una población no llega nunca porque no hay final. ¿Mm? Ella se está refiriendo a la reconquista de la democracia, ¿no? Ese es el final. Eso es lo que ella llama el final. Pero el final para cada uno de nosotros, ¿cuál es? El final para cada uno de nosotros es la muerte. Una vez que morimos, ya ese es el final, por lo menos en este terreno, ¿no? Por lo tanto, siempre hay la posibilidad de que esa incertidumbre esté cambiando, esté moviéndose permanentemente. Y uno de los aciertos que ha tenido María Corina, por ejemplo, es que no se detiene ante los pasos que van apareciendo, ante los hechos que se van tomando día a día, sino que mantiene esa mirada en la lejanía, esa mirada en yo voy para allá, yo voy a la democracia y hasta que no vea la democracia no me quedo tranquila, ¿no? Ese es un primer elemento muy importante. Entonces, yo le diría a estas personas que están ahorita en este estado ansioso, le diría, lo primero tengan en mente que las cosas van cambiando y por lo tanto mantengan ustedes en visión lejana el propósito de lo que andan buscando como sentido de la vida. ¿Mm? Si por ejemplo, la idea es vivir en paz, la idea es vivir en comodidad, la idea es poder compartir con las personas, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que en un día, yo pueda decir, en un día, eh, cómo contribuyo a ese estado de paz? En 10 meses, ¿cómo contribuyo a ese estado de paz? En 10 años. Es decir, ¿qué va a pasar con esta decisión que ha tomado el presidente Trump mañana? ¿Qué va a pasar con esta decisión dentro de 10 meses? Dentro de 10 meses, cuando usted esté en otra situación, ¿cómo va a mirar este momento actual? Dentro de 10 años, ¿cómo va usted a mirar esto que está ocurriendo el día de hoy? Esa mirada en perspectiva, esa mirada de ver lejos, es lo que nos permite dar un primer paso importante para aliviar la ansiedad, para aliviar el temor, para aliviar la tristeza que puede producir un acto que en este momento pues, ha sido tomado por el presidente Trump. ¿Mm? El tema de la incertidumbre se une también a la, digamos, a la indignación, diría yo también, Luis, a la impotencia, ¿no? Porque ayer vimos, cuando sale publicada la resolución del tema del TPS, de la revocatoria de la prórroga, decía que es que en Venezuela ya se normalizaron las cosas, que ya en Venezuela se normalizaron las cosas en el área de salud, en el área de seguridad, en el área económica, y uno dice, Dios mío, ¿cómo lo que se siente es que el mal está triunfando? Porque obviamente en Venezuela no se ha resuelto nada de eso, y el problema político no se ha resuelto. Sí, no se ha resuelto y vamos a una nueva fase. Así es. Ahora, fíjate, tú has mencionado la indignación, que es el tercer componente o la tercera emoción, que es la ira, ¿no? Cuando yo estoy indignado, yo me estoy moviendo hacia la ira. La ira también sostenida es muy perjudicial para la salud. Entonces, a nivel personal, a nivel individual, por eso me refería a las personas que en este momento están respondiendo y que no tienen la capacidad para hacer una gran intervención, pues digamos, ¿no?
no son los líderes que puedan, digamos, de alguna forma contribuir a que se tomen decisiones que puedan impactar la decisión que ha tomado el presidente Trump. Fíjate que María Corina ya dijo, yo voy a hablar con Trump. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ella sí está en esa posición en la cual puede, digamos, plantearse esa posibilidad. Y seguramente si ella pide una reunión con Trump, puede ser que Trump se la dé, efectivamente. Y ahí se vería qué pasa. Ahora, ya sea indignación, ya sea miedo o ya sea tristeza, lo importante es que esa persona que está allí sentada mirándonos tenga una herramienta para no permanecer en esa emoción, ¿ya? Que no permanezca en esa emoción, porque permanecer en esa emoción le va a traer un daño a sus decisiones, va a tomar decisiones incorrectas y por otra parte le va a dañar su estado de salud mental y física, incluso salud social. ¿Por qué? Porque va a reflejar ese sentimiento de dolor, de frustración, de indignación cuando converse con los demás. Y eso lo que hace es envenenar al conjunto. Por lo tanto, sí necesitamos ese poder bajar la carga, dejar que nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de planear sea la que se ponga por delante de esa emoción. Y el sentimiento profundo de que la consigna es llegar vivos al final del proceso, ¿verdad? Porque no estamos ante una situación sencilla y fácil. Por lo tanto, sí se requiere herramientas de dominio personal. Se requieren herramientas de dominio, de conducción y gerencia de las emociones. Si yo estoy en ira, tengo que buscar la manera de ir a la tranquilidad. Si yo estoy en miedo, tengo que buscar la manera de ir a seguridad. Si yo estoy en tristeza, tengo que buscar la manera de ir hacia alegría, hacia esperanza, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que, bueno, es el papel que creo tener en estas conversaciones, ¿no? Ayudar a la gente a que pueda hacer ese viaje, que es un viaje interior, no es un viaje externo, sino que es un viaje en principio interior. El dominio y la gerencia de las emociones es un viaje interior, que como les digo, comienza aferrándonos al sentido de largo plazo que nosotros estamos buscando. Si yo Es que en quiero este vivir con tema comodidad, si yo también... quiero vivir con alegría, si yo quiero vivir compartiendo con seres queridos, tengo que ver que, bueno, que tengo todo el mundo por delante. A lo mejor, si me toca que me tengo que ir, donde Exacto. quiera que vaya, voy a llevar estas emociones positivas. Sí, Donde quiera que vaya, voy a ir con un pensamiento constructivo. Voy a ir con la idea de poder hacer cosas positivas, ¿no? claro. Lo que pasa es que decirle eso, por ejemplo, digamos, estamos hablando de que abril, que sería cuando las personas tendrían que irse, si no son Ajá. deportadas, está a la vuelta de la esquina. Cuando tienes una vida construida, hijos en el colegio, un trabajo estable, tienes una, digamos, una vida, en la vida esa, digamos, en tranquilidad, sería como recoger para irse, no se sabe a dónde. ¿Cómo se hace para manejar esa situación, Luis, cuando no tienes opciones y te encuentras como en un callejón sin salida? Claro. Sí, en primer lugar, cambiar la mirada. Fíjate, tú estás poniendo la mirada, me estás poniendo el ejemplo, que es lo normal, es lo natural, que yo apunte a las amenazas que tengo delante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el otro foco? El otro foco es, bueno, yo tengo que tomar una serie de decisiones, ¿verdad? De retiro táctico para después coger fuerza y dirigirme a donde yo quiero.
De la misma manera que yo pude hacer una estabilidad aquí, de la misma manera que yo pude inscribir a los muchachos en un colegio, conseguir un trabajo, eso lo puedo hacer en cualquier lugar del planeta donde las circunstancias políticas me empujen a ir, ¿verdad? Sabes cómo hacerlo. El mismo Donald Trump, en una ocasión, una entrevista que yo le vi, le preguntaron sobre, bueno, si toda esa sub y baja de la economía, de la finanza de cualquier persona, y él señalaba que se había arruinado 9 veces. Bueno, hay que ver qué llamará a Donald Trump a arruinarse. Pero en fin, pero entrar pues en un bajón importantísimo de orden económico. Y él decía, al comienzo yo me deprimía y pasaba 2 y 3 semanas tirado en una cama sin poderme levantar. Hasta que un día me paré frente al espejo, me vi a los ojos, tomen nota de esto, me paré frente al espejo, me miré a los ojos y me dije, tú sabes cómo hacerlo. Y salí a hacerlo. Entonces dice, a partir de ese momento le perdí el miedo a la ruina, le perdí el miedo a los sub y bajas, digamos, ¿cómo es que se llama? La montaña rusa, que es la vida, que es la vida, y que además, como cada vez vivimos una vida más acelerada, este tipo de situaciones se va a estar presentando de aquí en adelante muchas veces. Cambios bruscos en las decisiones políticas, en las decisiones climatológicas, en las decisiones, digamos, geológicas. Vienen cambios muy profundos, muy rápidos, porque nos hemos montado en una tecnología demasiado eficiente, más eficiente que nosotros mismos, y nos está llevando a una velocidad cada vez mayor. ¿Mm? Entonces tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados. Y prepararnos es comenzar gerenciando nuestras emociones. Ya le llevo 2 pasitos, ¿verdad? Primer pasito, centrarse en el sentido de la vida. Mirar a largo plazo. Dentro de 10 años, ¿cómo voy a estar yo riéndome de esta situación que estoy viviendo en este momento, por ejemplo? Proyectar a futuro. Si yo vine aquí a los Estados Unidos o si yo permanecí en Venezuela, estoy vivo, estoy sobreviviendo, logré un trabajito como puedo, logré que los muchachos estén en la escuela, lo puedo lograr en cualquier lugar del mundo donde las fuerzas políticas o las fuerzas geológicas me lancen. Sí, Eso es muy bueno. el fin de semana estuvimos con una amiga que se tiene que ir. Y yo la sentí digamos, eso que tú estabas explicando, ¿no? Ella decía, me voy para España, yo no voy a estar aquí luchando si aquí no quieren que yo esté, no voy a estar luchando contra la ley, no voy a estar luchando contra lo imposible, yo ya estoy buscando mis opciones en España. Tenía como una especie de libretica mental ella de lo que ella podía ir a hacer a España, dónde podía vivir, ya estaba haciendo los contactos y me pareció tan positivo, ¿no? Porque yo no estoy afectada por esta medida, Luis, pero me afecta el entorno, ¿sabes? Ver la angustia Claro, claro, colectiva. por supuesto, ¿no? Ese sentido de la solidaridad, de la empatía humana, también nos golpea, ¿no? Fíjate, por ejemplo, también en nuestro caso, nosotros nos fuimos a Ecuador precisamente porque, bueno, ya veíamos que era insostenible la sobrevivencia en Venezuela. Nos fuimos a Ecuador, en Ecuador estuvimos 10 años. Ecuador comenzó a entrar en una turbulencia tremenda y bueno, y entonces tomamos la decisión ahora de venirnos a España. En cada una de esas mudanzas hemos dejado muchísimas cosas atrás. Bueno, tú sabes que para mí la biblioteca, por ejemplo, es algo fundamental. Sí. Y yo, bueno, la primera biblioteca se quedó en Venezuela, la segunda se quedó en Ecuador y aquí estamos otra vez Armando la tercera. reconstruyendo, reconstruyendo la biblioteca.
Sí, eso es parte del asunto. Bueno, a mí me tocó vivirlo con mi salida de Venezuela, no pude recoger ni siquiera una maleta, ¿no? Y hoy en día han pasado 20 años y yo digo, bueno, aquellas cosas que dejé allá, ya no las extraño. Ya fueron Claro. los libros sí me los pude traer, les di prioridad a los libros, pero con esos libros uno está cargando, tú sabes, porque además el libro es peso, a uno le gusta el libro en físico, ya la gente no tiene bibliotecas en sus casas, Luis. Es muy raro entrar en una casa y ver una biblioteca. Exacto, claro, eso es para nosotros que tenemos ese Sí, amorío pero con el papel, ¿no? definitivamente el tema de lo material también es que hay que como que aprender a despegarse un poco de eso, ¿no? Para poder avanzar. Sí, sí. Realmente estos tiempos, yo lo llamo el posmodernismo agravado. Estos tiempos que estamos viviendo son unos tiempos que perjudican mucho la sobrevivencia humana y por lo tanto perjudican mucho también la forma de vivir como a uno le gustaría. Por lo tanto, hay que inventársela. Hay que tener, digamos, tomar decisiones que minimicen los riesgos y aumenten las seguridades. Por ejemplo, también ya les hablé del largo plazo, le hablé de hablar en el espejo con uno mismo y hablar con las personas queridas, pero hablar en ese sentido. ¿Cuáles son las decisiones que podemos tomar para seguir viviendo lo mejor posible en las circunstancias que se presenten? Porque además recuerden algo muy importante. Hay que recordar algo muy importante. La mente no distingue entre el mundo material y el mundo mental o de la fantasía. No hace esas diferencias. Cuando nosotros estamos durmiendo y estamos soñando, nosotros estamos construyendo esa realidad y estamos viviendo en esa realidad. Lo demuestran los muchachos con esto de los videojuegos, por ejemplo, cuando ellos están en el videojuego están en una realidad, ¿verdad? Que se conectan de eso. Por eso es que es tan riesgoso desde el punto de vista de su sobrevivencia material. Y por eso es que se les está poniendo el ojo a esto, porque le crea una adicción, porque le da una esperanza, le da la esperanza de un mundo. Fíjate, la semana pasada precisamente vi a un muchacho muy joven que me contaba que los padres me lo enviaron porque está adicto a los videojuegos, ¿no? Y entonces él me dice, doctor, es que esa es la única realidad que yo acepto. Es la única realidad que yo acepto, me dijo. ¿Por qué? Porque yo sufro mucho en el mundo real, yo sufro mucho en el mundo material, mis padres constantemente peleando, el bullying en la escuela, toda esa serie de cosas. En cambio, cuando yo me pongo y se utilizan estos lentes de realidad virtual, me pongo mis lentes de realidad virtual y empiezo a jugar, ¿el juego cuál es? Que construye una familia. El juego que él hace, al cual está adicto, es que él lleva una vida paralela, ¿no? Fantástica. Pero esa es la vida que a él le proporciona bienestar. Esa es la vida que a él le proporciona la satisfacción y la esperanza de seguir viviendo. Por eso dice, si me quitan esto, me suicido, me quitan la vida. ¿Qué es en qué consiste el trabajo terapéutico en este caso? En que equilibre los dos mundos. No que elimine ese otro mundo, sino que lo equilibre. Que hay posibilidades reales en la medida que él desarrolle herramientas, hay posibilidades reales de que él pueda construir ese mundo también en el campo extensional, en el campo de la realidad externa que vivimos. Por ¿Mm? cierto, Luis, yo creo que ese debería ser porque ya tengo como quejas, por decirlo así, de muchos ¿Mm? padres acerca de la adicción a los videojuegos. Ese debería ser nuestro próximo tema en la semana que viene. Perfecto. Sí, sí, me parece ideal, me parece perfecto porque ya hay legislaciones, se están discutiendo, sobre todo aquí en Europa están discutiendo legislaciones
para prohibir el uso temprano de todas estas tecnologías porque simplemente desconectan del mundo material. Claro. Y entonces tú dices, bueno, ¿y cómo se va a ganar la vida este muchacho en el futuro? Aunque no sabemos, ¿no? Si la propuesta de Elon Musk es la válida, a lo mejor terminan teniendo razón. Sí, La y como propuesta esta de dice que Elon Musk, habrán profesiones que van a desaparecer, la mayoría. exacto, y lo que él planteó en una oportunidad es que simplemente, bueno, el hecho de nacer, el hecho de ser humano, te da derecho a un salario que sería correspondiente al trabajo de los robots. Exactamente. Esa es una propuesta que me parece muy interesante, ¿no? Porque en realidad ese es el gran problema. El gran problema es cómo este muchacho se va a ganar la vida. ¿Cómo va a comer? Bueno, ahora se ganan la vida jugando también. Sí, Hay mucho, bueno, hay mucho hay que... mucha, por eso es que es una cosa controversial como todo en la vida, Así es. pero que tiene sus peligros y tiene sus seguridades. Entonces, la vida tiene sus peligros y sus seguridades. Aprendamos a cuidarnos de los peligros y a incrementar las seguridades a través del uso de herramientas adecuadas. Así es. Bueno, Luis, gracias por esta sesión del día de hoy. Bueno, un gustazo y como de costumbre, un abrazo y seguimos. Seguimos. Bueno, yo ahora más tarde, no se pierdan el programa, voy a estar conversando bien amplio con nuestro abogado de inmigración Jesús Reyes. El tema, lo dijimos con Jesús cuando estaba ya finalizando el 2024, ese es el tema de este año. Así que no se pierdan un poquito más tarde esta conversación con Jesús Reyes.